sobre lo que vimos o sobre los temas. No sé si tienen algo que comentar. Bueno, si no, me voy entonces a la pizarra. Y bueno, recuerden ustedes que lo que vimos la última clase es la definición de retícula, incluso llegamos a la definición de retícula completa. Vamos a ir avanzando en eso porque como parte de la tarea, pues están los tipos de retícula, es decir, ahora vamos a ir agregando cosas, ¿no? Si se fijan, eh, a veces las definiciones lo que hacen es partir de una definición muy general y después esa definición general se va fortaleciendo, digamos, en el sentido de que cada vez tiene condiciones o propiedades más fuertes o más restringidas, si, aquí, si así lo quieren ver. En este caso partimos de un copo, que es algo más o menos general, y después pasamos a la definición de retícula, que es algo más especial, más particular, más restringido, más fuerte, si así lo quieren ver, ¿no? Entonces, les recuerdo, nada más a manera de recordatorio, que un copo simplemente es un conjunto con una relación binaria que es reflexiva, antisimétrica y transitiva, y que para definir una retícula necesitamos varias cosas. En primer lugar, pues necesitamos la definición de supremo e ínfimo, porque una retícula es un copo tal que, como dice esta pantalla, para cualquier par de elementos existe el supremo y el ínfimo. Y es una retícula completa si para cualquier subconjunto o subcopo, si quieren considerarlo así, existe el supremo y el ínfimo. Entonces necesitamos definir el supremo y el ínfimo. Para definir el supremo y el ínfimo, recuerden que necesitamos el elemento mayor, el concepto de elemento mayor, el concepto de cota inferior, en el caso del ínfimo, y lo dual en el caso del supremo. Entonces, por eso hay que tener en cuenta todas esas definiciones que vimos, elemento menor, mayor, mínimo, máximo. No sé si las revisaron, si tienen alguna pregunta que hacer, si quedó claro la diferencia entre menor y mínimo, mayor y máximo, y cota superior, cota inferior, y luego la combinación de dos de ellas, es decir, la menor cota superior sería el supremo, y luego la mayor cota inferior sería el ínfimo, y creo yo que estos dibujos que están aquí ayudan bastante a ubicar cómo se utilizan estos dos conceptos para llegar al concepto de supremo y luego finalmente al concepto de retícula. Entonces, bueno, no sé si sobre eso hay alguna pregunta. No, profe, de mi parte no. Muy bien. Los demás, Iracema, Diego, ¿todo bien? No, bueno, por mí no. Perfecto. Miren, entonces lo que vamos a hacer hoy es, bueno, de hecho acabamos viendo un ejemplo que yo les decía que es el ejemplo fundamental porque es eh, un ejemplo que casi tenemos a la mano en todos los contextos, el de un conjunto y el conjunto de todos sus subconjuntos, que es lo que se llama el conjunto potencia. Eso naturalmente forma un conjunto parcialmente ordenado donde la relación binaria es la contención y naturalmente lo que conocemos desde hace tiempo como la intersección y la unión tienen la propiedad del ínfimo y del supremo. Es decir, esta intersección en efecto va a ser una mayor cota inferior de los dos subconjuntos A y B. Y esta unión, en efecto, va a ser una menor cota superior de los subconjuntos A y B, en el sentido que ya definimos. De hecho, incluso si en vez de tomar dos subconjuntos, tomamos una familia de subconjuntos que le llamamos aquí F caligráfica, entonces la intersección de la familia tiene la propiedad del ínfimo y la unión tiene la propiedad del supremo. Aquí les estoy recordando formalmente cómo se define la intersección de una familia. Recuerden que esta notación se usa y también se puede usar una notación con subíndices, describiendo o refiriéndonos a los elementos de la familia. Nada más que aquí el índice
tiene que correr sobre un conjunto cualquiera, porque si no, estaría obligando a que la familia fuera finita o numerable, y no es así. Estoy considerando una familia arbitraria. Aquí está, una familia que simplemente es una parte del conjunto potencia. Es decir, consta de algunos subconjuntos, pero yo no sé si es un número finito o es un número infinito o es numerable o no es numerable. No lo sé, entonces por eso es que eso no se establece. Simplemente es un subconjunto del conjunto potencia. Ok, entonces este es nuestro ejemplo fundamental. Pero lo que les dije al final es que esa idea de tener una retícula completa, de hecho, sobre el conjunto potencia, la vamos a trasladar a todas estas subestructuras que van a ser una parte del conjunto potencia, porque todas estas subestructuras van a estar construidas sobre conjuntos, ¿de acuerdo? Entonces, van, digamos, a heredar cierta situación del conjunto potencia, pero no completamente. Les adelanté que la intersección funciona muy bien, pero que la unión ya no funciona bien, entonces hay que sustituirla por otro concepto que haga el papel de supremo, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, miren, para eso yo creo que es prudente ahorita repasar estas estructuras que vamos a trabajar a lo largo de todo el curso y que son las que menciona, de hecho, el programa oficial, este, bueno, que vamos a enumerar ahorita, ¿no? Entonces son algunas estructuras algebraicas, digamos las más conocidas, recuerden ustedes, para sobre esas continuamente estar refiriéndonos, ¿no? Entonces, miren, recuerden ustedes que, déjenme aquí recalcar esto, ¿ok? Entonces, primero, bueno, las podemos ir enumerando. O sea, primero vamos a considerar el grupo. Entonces, aquí vamos a tener una sola operación que voy a llamar estrella, que va a estar definida sobre un conjunto y donde vamos a tener tres propiedades, ¿no? Que vamos a llamar, bueno, aquí usualmente, bueno, vamos a llamarle A1 a esta propiedad, mejor las numeramos así, A1, A2, A3, para hacer referencia. Entonces, esta va a ser la asociativa, esta va a ser la propiedad del neutro y esta va a ser la propiedad de los inversos. Si agregamos una más, que sería A4, esta sería la propiedad conmutativa. Nada más lo voy a poner a manera de esquema. Recuerden ustedes que la asociativa, pues es que si yo tomo tres elementos del conjunto y los opero en distinto orden, es decir, primero de los tres, tomo los primeros dos y luego el tercero, o bien tomo el primero y lo opero con los otros dos. Eso debe resultar igual para todos. El neutro es un elemento distinguido del grupo que, operado con cualquier otro, de una forma o de otra, lo deja igual. Y la propiedad de los inversos es que para cada elemento, existe otro que, operado con él, me da el neutro al que hice referencia en la propiedad 2. La conmutativa es que cualesquiera dos elementos operados en un orden o en el otro conmuten. O sea, que dé el mismo resultado. Entonces, esto es lo que se llama un grupo, esta parte de aquí. Si yo añado la propiedad A4, entonces tengo un grupo abeliano. ¿Ok? Si yo considero esta parte de aquí nada más, tengo un semigrupo. Y si considero estas dos nada más, tengo un monoide. Entonces, podemos decir que sobre la situación específica de grupo, hay ciertas variaciones que son las que estoy señalando aquí en anaranjado. Entonces, un grupo es una estructura con una sola operación binaria
Todo esto lo vamos a ver más adelante con más formalidad y con más generalidad, porque de hecho el álgebra universal lo que hace es describir de golpe todas las estructuras algebraicas. Estos serían casos específicos. Entonces, en todos los casos voy a tener operaciones de cierta aridad. En este caso es aridad 2, es binaria. ¿Por qué es binaria? Porque se aplica a una pareja de elementos del grupo y da como resultado otro elemento del grupo. Entonces, bueno, no sé si está claro. Ahorita por lo pronto, creo que no es necesario desglosar la propiedad, nada más acuérdense que, eh, por ejemplo, en el caso de la propiedad asociativa, bueno, aquí nada más una nota de pie, o sea, hay que enunciar todas las propiedades con cuantificadores, ¿no? O sea, para cualesquiera 3 elementos en G, X operado con Y operado con Z, da lo mismo que X operado con Y operado con Z, ¿ok? O sea, eso es necesario, aquí esto es una estrella, es necesario usar los cuantificadores porque todas estas propiedades son universales. Bueno, a veces están combinadas con un existencial, como en el caso del neutro, o también en el caso de los inversos, están combinadas con un existencial, pero hay una parte esencial que es universal, ¿no? Por ejemplo, en el caso del neutro existe un elemento, este, existe un elemento, bueno, ya las estoy poniendo todas, entonces nada más lo que voy a hacer es enumerarlas y luego ya las achico para que no ocupen tanto espacio. La del neutro entonces es que existe un elemento distinguido. Puedo omitir que pertenece a G porque ya sé que estoy trabajando en ese universo, en ese conjunto. Existe un elemento tal con la propiedad, tal que, y aquí viene el universal, ¿no? Tal que para toda X, eh, X operado con el neutro de una manera y de otra lo deje igual, ¿no? La de los inversos es que para toda X exista una Y, digamos, tal que X operado con Y sea lo mismo que Y operado con X y sea igual al neutro, ¿ok? Y la conmutativa es que para toda X y Y, si yo los opero de una manera, es igual a lo mismo que operados de la otra manera. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya están desglosadas todas estas propiedades, la A1, A2, A3 y A4, ¿verdad? No sé bueno, esto es una especie de repaso porque ustedes ya esto lo han visto, según lo que me dijeron. Entonces, no sé si quieran comentar algo, si vean algo distinto o si quieran comentar algo adicional. Aquí simplemente las voy a poner como una nota, pero bueno, esto es así como un cajón que se abre cuando lo necesito, pero ahorita lo que me interesa pues es simplemente eh, hacer referencia a estas propiedades y a que tomando algunas de esas propiedades, yo llego a la definición de un cierto tipo de estructura algebraica que la más famosa, la más conocida o la más trabajada es la de grupo, que es considerando A1, A2, A3, pero también tengo grupo abeliano o también al revés, quitando propiedades, tengo monoide y semigrupo. Todas esas son estructuras algebraicas que se definen con una sola operación. Ok, no sé si por favor quieren comentar algo. Profe, bueno, yo Bueno, de lo que recuerdo, porque realmente, pues creo que sí, por ahí tengo mis notas de la licenciatura, pero pues no las he checado, pero no me acuerdo si era aquí donde también se hablaba de bueno, así como dice usted, se van añadiendo operaciones, ¿no? Se empieza con un semigrupo, luego se ya establece lo que es un monoide, y luego como que me acuerdo que había como que un intermedio
en donde se vean inversos por la derecha y por la izquierda. Sí, Pero no me acuerdo si, ojalá de qué, si llevaba un nombre especial o algo. sí, no, no tiene un nombre especial, porque de hecho, como parte del ejercicio de grupos, es posible que si, hay que verificar, ¿no? Que si tienen inversos, todos los elementos tienen inversos por la izquierda, entonces también lo tienen por la derecha, pero ya tomando en cuenta la asociativa y el neutro, aunque puede haber combinaciones. Es decir, las propiedades tú las puedes agregar o quitar si te interesa estudiar un cierto tipo de estructura. Hay total libertad en el sentido de que elijas las condiciones, dije operaciones creo, las condiciones que a ti te convengan y que a ti te interesen estudiar, ¿no? Entonces tú puedes tomar como axiomas, de hecho, esto es una axiomática, ¿no? Si se desarrolla la teoría de los grupos, entonces una teoría matemática empieza con una lista de axiomas y de esa lista parto y con esa lista empiezo a jugar para obtener teoremas, para obtener verdades matemáticas a partir de estos axiomas y se desarrolla la teoría de los grupos, pero también puedes desarrollar la teoría de los semigrupos, de los monoides, o bien pedir algunas otras propiedades, como dices tú, que no son tan conocidas, y también trabajar con ellas, ¿no? Pero sí, en efecto, esa condición que tú mencionas puede no ser tan conocida si se toma de manera aislada o no tan trabajada, vamos a decir, ¿no? Lo más usual es considerar que existen los inversos por ambos lados. Sí, gracias, profe. Ujú. Otro comentario más. Bueno, entonces tenemos este ejemplo, esta situación específica. Un segundo ejemplo, que voy a poner aquí, a ver si cabe, es el caso del anillo. Entonces, fíjense, en el caso del anillo, ahí sí voy a usar los símbolos usuales. Aquí no quería usar la suma porque, el símbolo de suma, porque, este, pues quiero recalcar que la operación es arbitraria, ¿verdad? Es decir, puedo usar una operación binaria simplemente que cumpla esas propiedades. No tengo por qué casarme necesariamente con la suma usual o el producto usual de números. Pero aquí sí voy a usar los símbolos, los voy a tomar prestados, es decir, voy a considerar un símbolo que se denota igual que la suma, pero y que de hecho puedo llamar suma, y otro símbolo para el producto, así como con un puntito, como usualmente se denota el producto, ¿ok? Y aquí voy a tener más axiomas porque tengo dos operaciones binarias, noten ustedes. Entonces, tengo las cuatro que puse arriba con la suma, ¿ok? Y luego tengo la asociativa del producto y usualmente se toma el neutro del producto, ¿ok? Por eso las estoy numerando así para que rápidamente hagamos referencia en ese orden. Digo, a lo mejor algún otro texto cambia y pone el neutro antes de la asociativa o la asociativa la pone hasta el final. Pero digamos, aquí vamos a abreviar o vamos a hacer esta referencia de que la primera es la asociativa, la segunda es el neutro, la tercera los inversos, la cuarta la conmutativa. En el caso del producto, nada más se van a pedir asociativa y neutro. Incluso hay casos donde por eso hay que revisar muy bien los textos o los contextos para ver si cuando dice anillo se está refiriendo a un anillo con neutro o bien con uno, o a veces le dicen con unidad, pero se refiere al neutro del producto, ¿ok? Entonces, aquí no es necesario poner lo mismo, ¿no? Es lo mismo y acá es lo mismo, asociativa y neutro, ¿de acuerdo? Pero respecto al producto, ¿ok? Entonces aquí es asociativa y neutro. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo escribo la propiedad asociativa del producto, pues voy a escribir esta que escribí arriba, nada más que en vez de con estrella, con este puntito, ¿verdad? Y luego va a haber otras dos propiedades
que son la distributiva por un lado y por el otro, ¿no? Estas van a ser las distributivas. Y es necesario poner las dos porque no estoy pidiendo, aunque la suma sí es conmutativa, no estoy pidiendo que el producto sea conmutativo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tendría que tomar 3 elementos. Aquí implícitamente son elementos del anillo que estoy llamando A, como podría haberle llamado R, por ejemplo, en inglés, de ring, es frecuente usar la letra R, pero aquí le llamo A de anillo, y entonces pido que cuando yo multiplique por la izquierda con una suma, esto se pueda distribuir, ¿no? A veces, como en el caso de los números, simplemente ya no se pone el puntito, sino simplemente se ponen las letras juntas. Y la otra propiedad la tengo que poner aparte porque no es necesariamente conmutativo el anillo. Es decir, de una propiedad distributiva, si no tengo la conmutatividad, no necesariamente tengo la otra. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que tengo que pedir las dos propiedades distributivas y entonces ya tengo un anillo. Fíjense cómo aquí se piden muchas cosas para completar la axiomática de un anillo. Recalco aquí que es un anillo con uno, o con unidad, o con neutro. A veces, lo más usual, lo que me he encontrado, lo más usual es que cuando ustedes lean en un texto anillo, está implícito que tiene uno, que tiene unidades. Es raro que se consideren anillos sin unidad, o sin uno, o sin neutro. Generalmente anillo es con uno. Lo que sí es cierto es que anillo no incluye la propiedad conmutativa. En este paquete que estoy aquí poniendo, no está incluido la propiedad conmutativa, ¿no? Entonces, si se agrega la propiedad conmutativa, se habla de un anillo conmutativo. O sea, aquí nada más déjenme agregar. Bueno, a ver, esto lo voy a poner en la otra página, ¿no? Porque para tenerlo en orden, aquí podría podría preguntarme, ¿qué pasa si agrego la P3, ¿no? La propiedad de los inversos. Entonces, por lo pronto, aquí está la estructura base sobre la cual, así como aquí de grupo partía grupo abeliano, semigrupo, monoide, etcétera, de aquí puedo partir de la axiomática o de la definición de anillo hacia campo, bueno, hacia anillo conmutativo, hacia anillo con división o hacia campo, y entre otras muchas, ¿no? Entonces déjenme poner eso en otra pantalla, este, eh, para agregarlo así. Es decir, aquí P3 sería inversos, excepto el 0. Aquí hay que excluir al neutro. El neutro usualmente, haciendo esta analogía con el neutro de la suma, este neutro que sería la segunda propiedad, según lo que establecimos aquí. Entonces, aquí en la segunda propiedad, el neutro aditivo, denotado como en el caso de los números. Aquí es muy especial la situación porque en efecto estoy usando notación numérica, ¿verdad? Pero eso pues es nada más una tradición o un apoyo, ¿verdad? Tengo al mismo tiempo que estoy usando esa notación y estoy manejando los elementos como si fueran números, al mismo tiempo tengo que ser consciente de que no tienen necesariamente que ser números, que son algo abstracto, que el conjunto A puede ser cualquier conjunto, con tal de que se cumplan estas propiedades, ¿no? Entonces, a esta doble situación hay que acostumbrarse, ¿verdad? Ok, entonces, si me refiero al neutro
igual el neutro aditivo denotado por el 0, y bueno, pues ya que estoy poniendo eso, entonces el neutro multiplicativo, que es lo que llamamos 1, el neutro multiplicativo lo denotamos como 1. Es decir, estamos tomando enteramente prestadas la notación de los números. Entonces, en los inversos tengo que pedir, aquí hay un detalle donde tengo que pedir que para toda x distinta de 0, distinta del 0, existe una y con la propiedad de que x por y sea igual a y por x y sea igual al 1. ¿Por qué distinta de 0? Esta petición de que a la que nos acostumbramos desde los números, es decir, que el 0 hay que excluirlo de sacar inverso multiplicativo, ¿no? Que el 0 no tiene recíproco, que 1 entre 0 no está definido. A veces incorrectamente se dice 1 entre 0 es infinito. Eso está mal dicho. Más bien, lo que hay que decir es que no tiene sentido hablar del recíproco del 0 por esta propiedad. O sea, la razón, la justificación, lo que está detrás de excluir al 0 es esto, es esta propiedad, porque todo anillo tiene la propiedad, vamos a ponerlo aquí, proposición, de que para toda X, en el anillo, bueno, estamos en el anillo, quedamos que aquí no es necesario decir pertenece al anillo, ya implícitamente ya entendemos que pertenece al anillo. Entonces, si cualquier elemento lo multiplico por el neutro aditivo, eso me da el 0. Esa es una propiedad que se puede demostrar fácilmente en los anillos. Se puede demostrar sin ningún problema usando los axiomas de anillo. So, si yo tengo los axiomas de anillo, es decir, son estos 8 axiomas que tengo aquí, puedo demostrar esta proposición. Se puede demostrar, se puede jugar con esta axiomática para llegar a esta proposición. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 0, por esta proposición, es imposible que tenga inverso, porque lo que estoy diciendo es que el 0 multiplicado por cualquier elemento me da 0, pues quiere decir que nunca me va a dar el 1. Aquí se entiende que el 0 y el 1 son distintos, porque si el 0 y el 1 fueran iguales, pues entonces se colapsaría todo y no tendría mucho chiste, digamos. Podríamos pensar que un anillo con un solo elemento, donde los dos elementos hagan el papel tanto del neutro como del neutro aditivo como del neutro multiplicativo, pero entonces pues ya todo se reduce muchísimo. Entonces también generalmente en la definición de anillo se pide, para que no se colapse todo, que los dos neutros sean distintos, que el 0 sea distinto del 1. Pero entonces en ese momento, cuando pedimos que el 0 sea distinto del 1 para que no se colapse todo por culpa de estos axiomas, entonces pues resulta que el 0 no puede tener inverso porque el 0 es distinto del 1 y el 0 multiplicado por cualquier elemento me da 0, es decir, no me da 1. Entonces, por eso es que si yo pidiera aquí, si yo pidiera esta propiedad sin esta aclaración, pues entonces nunca se valdría porque el 0 sería el contraejemplo. Por eso entonces pues tengo que excluirlo para que esto pues en efecto tenga posibilidad de ser verdadero, ¿verdad? ¿Sí se entiende este juego? Sí, profe. Sí, eso, miren, yo creo que es una falla, así nada más entre paréntesis, es una falla de la educación en matemáticas porque desde niños o más jóvenes, cuando estamos en primaria, tal vez desde primaria o secundaria, nos acostumbran a que 1 entre 0 no existe, o a veces todavía más incorrectamente 1 entre 0 es infinito. Eso está totalmente incorrecto porque el infinito no es un elemento de los reales, en todo caso sería un elemento de otro sistema numérico que serían los reales extendidos, pero por supuesto no se hace referencia a eso. Entonces, eso desde ahí de entrada está mal eso.
claro que lo que se quiere decir es esta situación de límite, ¿no? De que cuando hacemos el recíproco de números cada vez más pequeños, obtenemos números cada vez más grandes, pero eso es otra situación. Entonces, eso de que no existe, no está definido o es un error, pues hay que entender por qué, ¿no? Entonces, yo creo que sí, eh, eh, nos deberían explicar desde el principio por qué razón es que el cero se excluye de tener recíproco, ¿no? Y ese es simplemente esta razón, esta es la razón. Ok, bueno, entonces, hecha esta pequeña aclaración, cuando tenemos entonces todos los demás axiomas junto con P3, entonces ahí tenemos un anillo con división. ¿Ok? Fíjense que independientemente de que ocurra P4, que sería la conmutativa, es decir, si yo tengo a todos los demás axiomas, el de arriba no, sino todos los demás axiomas con P4, entonces tengo un anillo conmutativo. ¿Ok? A ver si está clara estos casos que estoy aquí ilustrando. Déjenme hacerlo un poco más para acá. Porque entonces, a ver si está claro. O sea, estos son los axiomas básicos de anillo, estos 8 axiomas. Si a estos 8 axiomas le agrego P3, entonces tengo un anillo con división. Si solo le agrego P3. Si a esos 8 axiomas le agrego solo P4, tengo un anillo conmutativo. ¿De acuerdo? Y si agrego las dos cosas, es decir, a los anteriores les agrego las dos cosas, entonces es cuando tengo un campo. Es decir, un campo es un anillo al que se le ha agregado la propiedad de los inversos multiplicativos y la propiedad conmutativa al mismo tiempo, ¿verdad? Todo eso incluye un campo. Entonces, para que ustedes también, aparte de la definición de la que partimos en esta situación específica, anillo, vean cómo es que de anillo se va a anillo con división o se va a anillo conmutativo o se va a campo o se pueden ir a otro tipo de propiedades, por ejemplo, dominio entero, qué sé yo, otras propiedades más específicas, quizá menos conocidas, quizá menos trabajadas, más especializadas, ¿verdad? Podría ser, pero las fundamentales, digamos, son esas, ¿verdad? Sí queda claro. Comentarios, por favor. Sí, es claro, profe. Ok, sí, los demás, no sé si vean algo distinto de lo que habían visto o si quieran comentar algo más. Pues, pues creo que Sí, no. Bueno, ok, ajá, yo recuerdo que también, pues, la verdad le digo, no he revisado esas notas, pero sí se hablaba así como dice usted de dominio entero, ujú. este, por ahí aparecían bueno, los llamados, ¿qué? Divisores de cero. No recuerdo bien la verdad de qué Así es, trataba. sí. Sí, bueno, dominio entero generalmente se toma, porque ahí también está esta situación de que no todas las definiciones son universales, es decir, hay que estar atentos a que a veces un concepto con una cierta nomenclatura, dependiendo del texto o del contexto, puede querer decir una cosa u otra. Entonces, por ejemplo, lo más usual es que cuando ustedes lean dominio o dominio entero, se refiera, o esté implícita, esté implicada la propiedad conmutativa. ¿Ok? Entonces, eso, digamos, es una situación donde yo agregaría, entonces, fíjense, aquí lo podemos poner así. Vamos a decir, otras situaciones donde aparte, esto que estoy poniendo aquí se refiere a los demás axiomas, ¿no? O sea, aquí cuando estoy poniendo esta escuadra es los 8 axiomas
y además voy a considerar P4 y además voy a considerar la propiedad de dominio entero, déjenme llamarle DE, porque si le pongo D se puede confundir con la distributiva. Y la propiedad de dominio entero es precisamente, bueno, que se puede enunciar de que para cualesquiera dos elementos, si el producto de dos es cero, entonces eso implica que alguno de los dos es cero. ¿Ok? Esa es la propiedad de dominio entero que creo yo que es la definición más sencilla o más fácil de acordarse, ¿no? Porque de hecho es una propiedad a la que estamos acostumbrados en los sistemas numéricos usuales. Si el producto de dos es cero, entonces alguno de los dos es cero, e incluso se utiliza como técnica para encontrar soluciones de ecuaciones o raíces de ecuaciones, ¿no? Que eso nos lo enseñan desde la secundaria, que es importante la factorización, porque cuando quieres encontrar una raíz de una ecuación, pues factorizas y entonces si el producto de dos cosas es cero, alguna de las dos tiene que ser cero. Bueno, esa propiedad que usamos desde la secundaria es la propiedad de dominio entero, ¿sí? Y lo que dice es precisamente lo que comentaba Juan Manuel, es que aquí podríamos estar hablando en esta situación de elementos que dividan al cero si le tomamos prestado a los números enteros esta propiedad de divisibilidad, lo cual también es simplemente una traslación a otra situación abstracta, pero estamos aquí interpretando como que X está dividiendo al cero porque hay otro elemento que multiplicado por él me da cero. Entonces, claro que el cero siempre es divisor de cero por esta propiedad. Es decir, el cero siempre multiplicado por cualquier, de hecho, por cualquier elemento me da cero. Entonces, el cero es divisor de cero. Entonces, cuando en los textos se habla de divisores de cero, usualmente se refiere a los divisores de cero que no son cero, ¿verdad? Entonces, si yo aplico esta propiedad, otra forma de decirlo es que el cero no tiene divisores distintos de cero, ¿no? Y incluso si es necesario aclarar, el cero no tiene divisores distintos de cero. O sea, cualquier divisor de cero a fuerza tiene que ser el cero, ¿no? Eh, el cero está involucrado como sea en esta multiplicación, ¿no? Ser un divisor de cero, entonces tendría que añadirse que multiplicado por otro elemento distinto de cero me dé cero. ¿Ok? Cosa que no es usual en los sistemas numéricos que nosotros manejamos. Todos los sistemas numéricos que nosotros manejamos pues tienen esa propiedad, pero habrá otras estructuras que no la tienen. Entonces, por eso, cuando se añade esa propiedad, se habla de un dominio entero y generalmente se está incluyendo la propiedad conmutativa. Entonces, aquí nada más, porque lo mencionó Juan Manuel nada más y digamos como un ejemplo más de cómo ustedes pueden partir de cierto conjunto de axiomas y luego ir añadiendo cosas, eh, o quitando cosas, lo cual es menos usual, pero es más usual añadir cosas y obtener otro tipo de estructuras. No sé si este esquema que estoy haciendo aquí queda claro. Lo que quiero es así presentar el panorama general de las estructuras básicas que nos van a permitir, pues, tener ejemplos y aterrizar ciertas cosas generales que vamos a ver, ¿no? Sí, profe. Ok, entonces aquí ya incluimos el campo, que es otra de las estructuras que menciona el programa oficial. Recuerden que el programa oficial, bueno, de hecho, el programa oficial ni siquiera menciona los grupos, ¿no? No sé, un poco tal vez pensando que ya los alumnos de la licenciatura ya tienen su mayor experiencia con el álgebra es con los grupos, ¿verdad? Pero bueno, eso es un criterio que puede ser un poco subjetivo. Yo creo que sí es importante incorporar a los grupos en este curso. Y finalmente, pues están los espacios vectoriales, ¿no? Es decir, aquí como número 3, este,
como número 3, digamos que la, la, em, la axiomática fundamental serían los espacios vectoriales, pero ya de una vez vamos a lo más general que creo yo, es que serían los amódulos. Los amódulos, ¿ok? Fíjense, aquí voy a cambiar un poquito nada más la axiomática de espacio vectorial, porque lo que voy a hacer es, en vez de tomar un campo, este, eh, voy a tomar un anillo. Entonces, A, junto con su suma y su producto, es un anillo. Acuérdense que es un anillo con 1, ¿no? De entrada, cuando yo diga anillo aquí, es anillo con 1. Entonces, aquí los axiomas son exactamente los mismos que espacio vectorial, es decir, aquí si, si A es un campo, si A es un campo, o sea, es algo más específico que un anillo, más fuerte, si es un campo, los A módulos son ni más ni menos los K espacios vectoriales. Eso es simplemente lo que es un A módulo. ¿Qué quiere decir? Repaso los axiomas. Los axiomas son por supuesto que, fíjense, aquí tengo un anillo, o sea, acuérdense que el campo que llamo escalares en álgebra lineal, a los elementos del campo les llamo escalares, esos escalares tienen su propia suma y su propio producto, pero además tengo otra suma que por abuso de notación se usa el mismo símbolo, pero esta es otra suma que va de m cruz m en m. Bueno, me gustaría distinguir las dos sumas, pero aquí déjenme ponerle entonces una comita, ¿ok? Una comita a estos dos, ¿no? Esta es la suma y el producto interno de los escalares, que en este caso voy a considerar sobre un anillo, donde no necesariamente es un campo. O sea, ¿qué quiere decir? Que le estoy quitando a los escalares la propiedad de conmutativa y la propiedad de los inversos, ¿ok? Por cierto, aquí se llama anillo con división, pues porque si hay inversos es que se puede dividir, ¿no? Es decir, esta Y que existe, esta Y que está existiendo, la podría interpretar como 1 entre X, ¿verdad? Entonces, por eso es nada más que se llama anillo con división. Entonces, si yo quito esas propiedades, es decir, bueno, quitarlas no quiere decir prohibirlas, ¿verdad? Sino simplemente que se puedan dar o que no se puedan dar, o pueden no darse. No son no las pido como requisito, ¿no? Entonces ahí nada más me quedo con un anillo, tengo esta operación binaria y tengo una nueva operación que va a ser esta operación híbrida entre escalares y vectores. Aquí permítanme usar la nomenclatura de espacios vectoriales. Claro que en el contexto de módulos, donde hago este cambio nada más, pues ya no le llamo vectores a los elementos de los módulos, simplemente les llamo elementos del módulo. Ya no le llamo escalares, no es usual llamarles escalares a los elementos del anillo, simplemente se llaman elementos del anillo, pero se tienen los mismos axiomas, donde aquí estos axiomas se refieren a estas dos, dos operaciones, aparte de las operaciones que tengo intrínsecamente en el anillo. Ahí hay que tener cuidado con todos los ingredientes que hay, porque ya son muchos, ¿verdad? Pero es precisamente lo que sucede en los espacios vectoriales, ¿no? Entonces, por eso no debe haber problema si ustedes están acostumbrados a considerar los espacios vectoriales. Entonces están acostumbrados a considerar estos 4 axiomas que se refieren a la suma de los vectores en el mismo orden, es decir, asociativa,
neutro, inversos, conmutativa, de la suma. Del producto, entonces tengo dos propiedades que ahorita las voy a mencionar. Fíjense que este producto no es como este. Este producto es lo que podríamos llamar híbrido porque mezcla elementos de dos ámbitos, el ámbito del anillo y el ámbito del módulo. ¿Ok? Entonces, la primera propiedad es que si yo multiplico el 1, aquí déjenme ponerle los cuantificadores para que esté bien escrito, ¿no? Que para toda X en el módulo, a lo mejor aquí sí conviene poner, como tenemos bueno, tenemos de hecho dos conjuntos a los que nos estamos refiriendo, aquí sí conviene poner para toda X en M, el neutro del anillo multiplicado por X, ese me va a dar X. ¿Ok? Y luego tengo dos asociativas, dos propiedades asociativas. Eh, bueno, más bien una propiedad asociativa que sería para para toda A y B en el anillo y para toda X en M. Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico primero con la operación del anillo? Que aquí la estoy escribiendo juntando nada más las letras, ¿no? Pero me estoy refiriendo a esta operación que está aquí arriba, la del anillo y luego lo multiplico por X, eso va a ser lo mismo que hacer esta operación, primero multiplicar el escalar por X. Aquí, si quieren, nada más como apoyo, digo, el escalar por el vector me da un vector y luego el escalar por ese resultado. Entonces yo puedo aplicar estas operaciones de estas dos maneras y lo que estoy pidiendo es que en todos los casos obtenga el mismo resultado, ¿verdad? Eso es lo que se llama la propiedad asociativa, o sea, también aquí tengo el mismo nombre, podría yo aquí igual escribir la propiedad asociativa, perdón, aquí es la propiedad del neutro. Bueno, aquí sí cambian de orden, ¿eh? Es neutro y la asociativa. Usualmente sí, la del neutro se pone primero y luego la asociativa, pero fíjense cómo la asociativa ya es de carácter distinto a la que había escrito acá, ¿ok? Aquí la asociativa jugaba con tres elementos del mismo ámbito, pero acá la asociativa, o lo que podría llamar la asociativa, en realidad los nombres es lo de menos, pero son cosas que a veces me ayudan y tenemos que ser hábiles para que me ayuden, no me estorben. Entonces, nada más el nombre de asociativa es pues porque sí estoy poniendo los paréntesis de dos maneras distintas, pero noten ustedes que los elementos que están jugando aquí el papel son elementos, unos están en el anillo y otros están en el módulo o en la nomenclatura de álgebra lineal, unos son escalares y otros son vectores, ¿verdad? ¿Ok? Y finalmente tengo dos distributivas. Las dos distributivas que se usan también en espacios vectoriales, que es si yo tomo dos elementos del anillo y tomo un elemento del módulo, entonces cuando sumo los escalares por el vector, eso se puede distribuir de la forma, este, digamos, de la única forma posible, que sería así. Incluso, bueno, aquí ya estoy abusando la anotación porque estoy dejando de poner el puntito, pero es que ya en la práctica ya no se pone el puntito porque ya se sobreentiende que cuando yo escribo dos letras pegadas, una con la A, donde me acuerdo que ese elemento es del anillo, y otra con la X, que me acuerdo que ese elemento es del módulo, pues si las pongo juntas, no me puedo referir a otra cosa más que a esta operación, ¿ok? Y la del otro lado, sería al revés, bueno, al revés en el sentido de que tomo un elemento de A, tomo dos elementos del módulo, y ahora lo que hago es multiplicar el escalar por la suma de los vectores, y entonces pues me tiene que dar esta propiedad distributiva, ¿no? Igual aquí puedo poner con puntito la operación híbrida que tengo acá. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo, o sea, sí me estoy refiriendo
estas dos propiedades se refieren a este producto y las dos distributivas se refieren a la combinación de estas dos operaciones. Entonces, aquí noten ustedes que aquí estoy al mismo tiempo hablando de, de A módulos o bien de K espacios, según ustedes consideren el anillo o el campo. Ok, entonces, bueno, esto es un resumen, no estoy así escribiendo todo formalmente, por ejemplo, la S1, S2, S3, S4, pues ya no las escribí porque ya son estas mismas, ¿verdad? O sea, son estas mismas, pero referidas a la suma, que aquí sería la suma de elementos del módulo o la suma de vectores, si estoy hablando de espacios vectoriales. Entonces, los módulos no son más que espacios vectoriales donde los escalares se mueven no en un campo, sino en un anillo. Entonces, fíjense cómo tengo muchas más posibilidades, porque pues ya hay más anillos que campos, ¿no? Las clases, las estructuras que tienen menos condiciones son más generales. Entonces, cuando yo agrego las condiciones para que sea campo, me estoy restringiendo, nada más puedo usar campos en los espacios vectoriales, nada más puedo usar los reales, los racionales, los complejos, los ZPs, por ejemplo, en fin, los campos. Pero si yo pongo en vez de campo un anillo, no, pues entonces las posibilidades se potencian, ¿no? Y por eso es que la teoría de módulos en cierto sentido es más rica o más general que la teoría de espacios vectoriales, es decir, el álgebra lineal. Entonces, el álgebra lineal a veces es como una base, una referencia de lo que se puede hacer en una teoría más general, que es la teoría de los módulos. Hay ciertas cosas que se pueden seguir haciendo. Aquí, para empezar, por principio, la definición, pues es la misma, nada más se cambia el campo por el anillo. Y a medida que uno va desarrollando la teoría, pues hay cosas del álgebra lineal que se siguen cumpliendo, pero llega un momento en que hay cosas que no se pueden generalizar, ¿no? Entonces hay que ir distinguiendo entre lo que pasa en el álgebra lineal y lo que pasa en la teoría de los módulos. Bueno, muy bien. Hago otra vez una pausa para ver si tienen ustedes preguntas o comentarios. Bueno, yo, profe, en el caso de, bueno, ahí donde está las propiedades de distributividad, bueno, en general, Sí. es nada más por simple convención eso de poner al lado izquierdo los elementos del anillo, ¿verdad? O de los... Exactamente, sí, exactamente, sí. En álgebra lineal es, bueno, supongo que ustedes no se han encontrado nunca una notación donde los escalares se pongan a la derecha, que no tendrían ningún problema, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en Francia, no sé ahora, pero en cierta época, los franceses cuando aplicaban las funciones a elementos, las denotaban por la derecha. ¿Ok? Incluso desde que se enseñaban las funciones en preparatoria, ¿no? Digamos, o sea, en vez de, aquí nada más voy a poner esta anotación nada más para, ¿no? Es decir, en vez de poner f de x, ponían f de x, pero por la derecha, ¿no? Digo, si uno se acostumbra a esa notación y por un lado, y por otro lado es congruente, o sea, siempre lo hacemos de ese lado, no mezclamos, sino siempre lo hacemos de ese lado, pues no hay ningún problema, toda la teoría se desarrolla con ese tipo de notación, ¿verdad? Entonces, lo mismo en álgebra lineal, ¿no? Si a alguien se le ocurriera escribir un libro donde diga, bueno, yo los escalares los voy a escribir por la derecha, y todo es congruente, toda la notación es igual, es homogénea y todo lo hace por la derecha, pues es lo mismo exactamente, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora, cuando pasamos a los módulos, ahí sí es usual considerar módulos izquierdos o bien módulos derechos. Y también cuando uno lee un texto de teoría de módulos, generalmente el autor dice, de entrada yo por default voy a tomar módulos por la izquierda y toda mi teoría la voy a escribir por la izquierda. Pero ahí sí hay otros autores que prefieren tomar los módulos por la derecha,
¿ok? Por ciertas razones, o sea, sí hay razones, no es nada más de que a mí se me ocurre por la derecha o por la izquierda, ¿no? Sino que sí hay ciertas razones técnicas para que a algunos les guste más por la derecha y por la izquierda. Y tienen que ver precisamente con esta situación de por dónde aplican las funciones. O sea, a veces se quiere poner, si se ponen a veces en cierta situación especial donde hay al mismo tiempo que tomar escalares y funciones que se aplican, conviene que sean por lado contrario. Entonces, si ustedes consideran los escalares por la izquierda, pues entonces convendría tomar la notación de los franceses, pero si no quieren tomar la notación de los franceses, sino que quieren aplicar las funciones como es usual, entonces ahí convendría tomar los escalares por la derecha. Sí, sí, nada más así como una referencia, como una nota para que sepan que sí es cierto, lo que dice Juan Manuel es que sí se puede tomar módulos izquierdos o módulos derechos, ¿no? De hecho, yo creo que sí convendría aquí ponerlo como nota. ¿De acuerdo, Juan Manuel? Esa es la situación. Ah, muy bien, profe. Sí, gracias. Ok, entonces aquí nada más nota. Este, si los amódulos son derechos, entonces se considera, simplemente el producto se considera de esta forma. ¿Sale? Entonces el producto es, en vez de que sea A cruz M, en M es M cruz A en M. Y es exactamente lo mismo. Las propiedades entonces pues, se enuncian en concordancia con este cambio de lado y por lo tanto todos los escalares, entre comillas, se pondrían a la derecha. ¿Ok? Entonces, estos son los módulos derechos y aquí estos serían los módulos izquierdos, que son los que yo usualmente los textos y todos los lugares donde uno estudia teoría de módulos, pues es por la izquierda. Entonces, por eso de entrada, sí, como siguiendo la tradición de la notación de espacios vectoriales, de álgebra lineal. Muy bien, muy bien el comentario. No sé si alguien más quiere comentar otra cosa sobre eso. ¿No? Bueno, fíjense, entonces, para no, mm, de hecho, con estas tres situaciones que estoy escribiendo aquí, tenemos para trabajar. Digamos, estas son nuestras, como dicen, un circo de 3 pistas, son tres mesas donde uno puede trabajar, este, aterrizando conceptos o teorías más generales sobre estructuras algebraicas en general, porque lo que vamos a ver es que estas tres situaciones que incluyen, fíjense cómo están incluidos los grupos abelianos, los grupos de cardinalidad diversa, grupos finitos, grupos infinitos, anillos conmutativos, dominios enteros, campos, espacios vectoriales y módulos, ¿no? Y módulos sobre un anillo arbitrario. Entonces tenemos un montón de terreno fértil, ¿no? Para aterrizar ahí el álgebra. Entonces, esto es un panorama de lo que es el álgebra, ¿verdad? Entendiendo ahora, en esta época, álgebra como el estudio de estructuras con operaciones que tienen propiedades. Eso es el álgebra ahora. Cuando en tiempos de Al-Khwarizmi, que fue quien le puso el nombre a la parte o a la rama de la matemática, en esa época, pues el álgebra era la técnica para resolver ecuaciones, ¿verdad? Pero ya después, yo creo que a raíz de Galois, a raíz de Baris-Galois, ya se entiende el álgebra como el estudio de una estructura con operaciones y con propiedades. ¿Ok? Bueno, entonces sobre eso vamos a trabajar y yo
quise hacer este paréntesis porque eso nos va a servir para todo el curso y porque además para que ustedes, si revisan el programa de estudios y lean ahí, vamos a ver cosas de grupos, de anillos, bueno, no, de grupos dice que no, de anillos, de campos, de módulos, sí, en efecto lo vamos a ver, pero lo vamos a ver aprovechando las cosas en común que tienen todas estas mesas, estas situaciones, ¿verdad? Y además entender por qué pasa esto. No es casual, no es casual que el primer teorema de isomorfismo se enuncie en grupos, se enuncie en anillos, se enuncie en espacios vectoriales, se enuncie en módulos. ¿Por qué ese concepto o ese teorema aparece en todos lados? Pues hay una razón de fondo, no es casual, ¿verdad? Bueno, y entonces, este primer tema que estamos viendo de estructuras de orden se aplica a cada una de estas situaciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo se aplica a cada una de esas situaciones? Bueno, en cada una de estas situaciones podemos definir el concepto de subestructura, que también nada más lo vamos a ver ahorita por lo pronto platicado, porque después ya lo vamos a ver un poco más formal o más formal. Y entonces, nada más voy a decirles que si tenemos una cierta estructura, algebraica, estamos hablando de álgebra, ¿no? Aquí podemos imaginar que hay una subestructura del mismo tipo, ¿verdad? Una subestructura que está metida y que está partiendo justamente del hecho de que la estructura está basada en un conjunto. Todas estas estructuras, entonces ahí les voy a pedir cuando yo hable en general de que le echen un ojo nada más a estos casos particulares, o sea, que digan qué pasa en grupos, qué pasa en anillos, qué pasa en módulos. Si queremos hacer la referencia rápida del número 1, 2 y 3 es grupos, anillos, módulos. Entonces, todas esas estructuras están basadas en un conjunto, y se definen operaciones y se definen operaciones, ¿ok? Eh, con propiedades. Nada más vamos a ponerlo así platicado. Y la subestructura está basada en un subconjunto. Aquí es importante, esto es un subconjunto. Las operaciones son las mismas, entre comillas, podemos comentar, pero restringidas. Y las propiedades son las mismas, con las mismas propiedades. ¿Sí se entiende la idea? Entonces, o sea, tengo aquí tres cosas, ¿verdad? Aquí hay tres cosas. Estoy hablando de el conjunto donde estoy trabajando, las operaciones y las propiedades. Y si yo considero subestructuras, entonces por supuesto que voy a tener subestructuras del mismo tipo, no voy a mezclar, son subestructuras del mismo tipo. Es decir, si aquí arriba tengo grupos, aquí son subgrupos. Si aquí arriba tengo anillos, acá son subanillos. Si tengo campos, subcampos. Si tengo módulos, submódulos. Son del mismo tipo. Son del mismo tipo, pero su conjunto, sus operaciones y sus propiedades están íntimamente ligadas con los tres ingredientes de arriba. El conjunto en el que están basados es un subconjunto. Las operaciones que se definen son las mismas que las de arriba, pero restringidas. Y las propiedades son las mismas. ¿Ok? Lo estoy describiendo de manera un poco intuitiva, no muy formal, pero quiero darles este acercamiento porque estoy hablando al mismo tiempo de todas estas situaciones. Entonces, por ejemplo, ahora aterrizo el caso de grupo, el caso de grupo. Entonces, ¿qué va a ser un subgrupo? Bueno, va a ser un grupo en sí mismo que esté basado en un subconjunto del conjunto original, que es G,
donde la operación, porque aquí nada más hay una, sea la misma que arriba, por decirlo así, pero restringida a los elementos del conjunto de abajo, ¿sí? Y donde tenga las mismas propiedades. ¿Qué implica tener las mismas propiedades? Bueno, que la operación es asociativa, lo cual es natural porque pues si estoy diciendo que es la misma, pues es asociativa. Implica que tenga un neutro, lo cual implica que el neutro que ya tenía tiene que pertenecer a ese subgrupo, ¿ok? Que haya inversos, lo cual implica que los elementos del subgrupo, si estoy hablando de esos elementos del subgrupo, que también son elementos del grupo, y por lo tanto tienen inversos, esos inversos tienen que estar adentro del subgrupo. ¿De acuerdo? Estoy hablando nada más de estas tres propiedades que son las básicas de grupo, ¿no? Digo, la conmutativa pues ya se añadirá si el grupo es abeliano, pero si nada más estoy hablando a secas de un grupo, pues son estas tres propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un subgrupo, digo, también lo menciono rápidamente porque también es parte de un temario de algún curso de licenciatura que ustedes hayan tomado. Entonces, un subgrupo va a ser, por lo tanto, a ver, digamos aquí el esquema de subgrupo, si me voy a grupo y a subgrupo, o sea, si este esquema general que puse arriba lo aplico al esquema particular de grupo y subgrupo, entonces aquí yo tengo G con una H metida aquí, y cuando yo considero la operación que va de G cruz G en G, aquí debo tener una operación que formalmente podría llamarle de otra manera porque su dominio va a ser otro, o sea, va a ser nada más tomar parejas de H y su codominio tiene que ser H también, ¿no? Este producto cartesiano lo puedo ver metido dentro del producto cartesiano de G cruz G. Esta H sigue estando metida acá y aquí tenemos un diagrama que podemos decir que conmuta, ¿no? Es decir, y aquí puedo poner este signo igual, nada más para hacer referencia a que el diagrama conmuta, lo cual quiere decir que si yo tomo dos elementos de H, los miro como elementos de G y les aplico la operación de G, llego al mismo resultado en G, a que si yo le aplico la operación de abajo a esos dos elementos, obtengo un elemento de H y lo miro como elemento de G. ¿Ok? Eso es lo que implica ser un subgrupo. Lo cual entonces implica, aquí implícitamente, si yo estoy pidiendo esto, todo esto lo vamos a ver más formalmente, esto implica que la operación, en este caso es una operación única, es cerrada en H, así se dice. ¿Qué quiere decir? Que si la operación que yo ya tengo en el grupo la aplico a elementos de H, que es ese subconjunto de G, ese resultado, el resultado de operar dos elementos de H, tiene que estar en H. Entonces, ahí es donde entra este dibujo de que yo visualizo al grupo G y visualizo adentro al grupo H. Aquí está el grupo H. Aquí yo tengo la operación definida en el grupo grande y por lo tanto en el grupo pequeño, pero si yo aplico la operación a dos elementos de H, el resultado no se sale de H, porque estoy pidiendo que H sea un grupo intrínsecamente, que está metido en G, que utiliza la misma operación de G, la misma entre comillas, y que incluso el neutro, que es una de las propiedades que estoy pidiendo en grupo, ¿verdad? Que el neutro esté en H, para que en efecto H sea un grupo en sí mismo con el neutro. Es decir, aquí debe estar el neutro que llamé E, ahí adentro de H. Ok, eso sería un subgrupo. Esta noción descrita de manera muy general por el esquema de arriba, se va a repetir en todas las mesas, digámoslo así, en todos los contextos, las estructuras que les platiqué hoy, en anillos, en módulos. ¿Ok? Pausa para comentar.
quizá, eh, pues como pasaba en el caso de los espacios vectoriales que se vieron el trimestre pasado, Ajá. pues igual se van a analizar tal vez subestructuras, digamos, como especiales, ¿no? Bueno, porque estaban los subespacios vectoriales, pero bueno, habría que ver ciertos tipos de subespacios vectoriales que cumplieran tal vez ciertas cosas. Tal vez igual aquí se va a trabajar. Sí, sí, de hecho, bueno, digamos que la teoría general tiene cierto límite, ¿no? Cierta extensión. O sea, hay ciertas cosas que se van a cumplir en todos los casos y luego cada estructura especial tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, lo que vamos a trabajar es, por un lado, no sé si te estés refiriendo a eso, pero por un lado vamos a trabajar el concepto de subestructura o subuniverso, también le llaman, y por otro lado, lo que llaman la relación de congruencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de grupos, si hablamos de subestructura, hablamos de subgrupos. Si hablamos de la relación de congruencia, vamos a hablar de subgrupos normales, ¿ok? En el caso de anillos, si hablamos de subestructura, hablamos de subanillos. Si hablamos de congruencia, hablamos de ideales, que son otro tipo de subconjuntos importantes de los anillos. Y en el caso de módulos y espacios vectoriales, ambos conceptos coinciden. O sea, hablar de submódulo o hablar de relación de congruencia va a ser lo mismo. Eso lo vamos a ver más adelante. No sé si te estés refiriendo a eso, pero además cada área específica, o sea, cada estructura específica, tiene ya sus particularidades muy específicas y ya pues eso ya entra metiéndose a la teoría, ¿verdad? De cada una. Entonces sí nos vamos a meter en la medida en que tengamos tiempo, ¿no? Porque yo quiero abarcar a lo ancho y a veces nos vamos a echar el clavado a alguna de ellas, alguna de estas subestructuras, perdón, alguna de estas estructuras específicas, si así, si es importante, ¿no? A veces sí nos vamos a meter al clavado, pero también quiero dar un panorama general, este, pues para que ustedes tengan ese panorama ya como posgraduados de la licenciatura, o sea, están cursando un posgrado, este, tengan ese panorama más abierto, ¿no? Que les permita trabajar con más amplitud, ¿no? Las matemáticas. Esa es la tirada. Sí, sí, profe. Sí, de hecho sí me refería a esa situación, pero bueno, como dice ya, se va a ver en cada caso cómo va a Ya, estar el asunto. Ajá. exacto, ya lo veremos, ya lo veremos. No sé si haya otro comentario por ahí. Nada más cierro con lo que estábamos viendo. Entonces, explicado el concepto de subestructura, ahora regreso a esto que les había dicho en la última clase. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en cómo organizar las subestructuras. Si yo tengo un grupo, por eso aquí les puse, ¿no? Si yo tengo grupo, dijimos para simplificar que eran 3 números, ¿no? Grupo, anillo, módulo, ¿no? O sea, aquí esto lo podemos cambiar a grupo, anillo, módulo. Entonces, en cada caso, dado un grupo, considero ya no todos los subconjuntos, sino nada más los subgrupos y los organizo. Dado un anillo, considero todos los subanillos y los organizo. Dado un módulo, considero todos los submódulos y los organizo. Y esa organización va a implicar una retícula. Siempre va a implicar una retícula. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Bueno, pues aquí lo dejamos. Fíjense que en esta ocasión tengo que acabar la clase lo más puntual posible porque estoy compartiendo la cuenta de Zoom, la estoy compartiendo con otro profesor que empieza su clase a las 12:30. Entonces, por eso tengo que procurar acabar puntual. Ok, entonces, bueno,
pues ahí lo dejamos, a menos que ustedes tengan algo que decir. Si no, pues ya nos vemos el próximo miércoles. Les encargo que vayan revisando la tarea. A lo mejor todavía faltan algunos conceptos por definir. Ya el miércoles ya los definiremos. Pero vayan trabajando lo que puedan, ¿no? Igual los ejercicios del texto. Sí, profe, está bien. Bueno, muy bien. Cualquier cosa ya saben que nos podemos comunicar por correo. Sí, profe, gracias. Que estén Gracias. muy bien. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta Hasta luego.